Eres un adulto joven, digamos de unos 30 años, quizá un poco menos, un poco más, y de pronto llega la pandemia. Te portas como un humano sensato y responsable, como tienes el privilegio de quedarte en casa, haces home office, y en tu tiempo libre pasas horas buscando qué ver en Netflix. De pronto, ves que uno de los 10 contenidos más vistos en México es Yo soy Betty la Fea. Y dices, ¿por qué no? Tus amigues te han hablado tanto de ella que decides darle una oportunidad. Yo soy Ángel Soto. Y yo soy Mariana R. Fomperosa. Y como se habrán dado cuenta, hemos regresado para el buen camino de Cultencias. El buen camino de Cultencias. Sí, es el buen camino. Siempre. Porque nos habíamos salido del camino y estábamos en la zona oscura. No, solo habíamos tomado otros caminos, creo. Estábamos en un receso necesario. Es que tenía que distanciarme de Ángel porque habíamos tenido como muchas peleas y muchos desacuerdos, sobre todo desde las elecciones de 2018. Que ya no quiero volver a tocar esos temas. Y bueno, para este gran regreso de Cultencias, decidimos, después de pensarlo mucho, que vamos a hablar de la telenovela en español más exitosa de todos los tiempos. ¿Acaso te estás refiriendo a la de la gaviota, Ángel? No, pero sí hay un vínculo ahí muy extraño y muy tenue entre Destilando Amor, que es la telenovela que protagonizó Angélica Rivera como la gaviota, y Yo soy Betty la Fea. Y seguramente se estarán preguntando, ¿qué les pasó que ahora, después de hablar de tecnología y hablar con algunos de los mejores chefs de México, ahora van a hablar de telenovelas? Y con artistas de talla internacional. Acuérdate que tuvimos una muy bonita entrevista con Oliver Sim de The Claro, XX. sí. Nunca voy a olvidar esa gran entrevista. Sí, hemos tenido invitados de lujo en Cultencias. Pero me parece que Betty también es una gran invitada de lujo por todo lo que representa y sobre todo por todo lo que ha sucedido alrededor de ella en este último año, tal vez, medio año, desde que llegó a Netflix. Y ahora ya hasta otra vez está en teleabierta y todo el mundo habla de ella. 20 años después de su estreno, sigue siendo un éxito internacional. Creo que debemos ser bastante francos y decir que no somos expertos en las telenovelas. Bueno, tú has visto, últimamente tú has visto varias telenovelas, entonces creo que ya... La única de la que yo tengo memoria en los últimos 5 años es Betty la Fea y justamente la vi como a finales de año y principios de año, porque si se han metido a Netflix y han visto cuántos capítulos son más de 360 capítulos, que duran entre 20 y 25 minutos, entonces son bastante llevaderos, pero 360 y tantos capítulos sí es un gran compromiso. Una vez que lo ves, te estás comprometiendo realmente a algo. A mí me tomó como unos 4 meses de, obviamente, de no verla diario ni todo el día, pero al menos al día sí veía como unos 2 o 3 capítulos. A ver, ¿la empezaste a ver antes del confinamiento por el coronavirus? Sí, la empecé a ver antes del confinamiento porque fue justo cuando anunciaron que estaba en Netflix y uno de nuestros amigues, Ángel, sabemos que es muy fan de Betty. Ultra fan. Yo creo que la ha visto unas 4 veces por lo menos desde que está en Netflix. Así. ¿Crees? Yo creo que sí, deberíamos preguntarle, pero podría apostar a que por lo menos unas 4 veces. El caso es que hablaba tanto y dije, le voy a dar una oportunidad porque me he vuelto una persona más tolerante y más abierta y escucho las recomendaciones que me hacen otras personas. Quiero hacer aquí un paréntesis y decir que esa tolerancia y esa apertura de la que habla Mariana incluye el último disco de Rosalía, que digamos que eso es un poco... eso digamos no es tan raro, pero incluye también los 2 últimos discos de Bad Bunny. Es verdad. Y J Balvin. Y de J Balvin.
Entonces, Sí. si ustedes... Y de esos solamente el que salió ganador fue J Balvin, porque Bad Bunny definitivamente no pude con él. Pero le diste una oportunidad, cosa que hace un par de años no hubieras hecho. Es verdad, Ángel. Entonces dije, pues sí, ok, le voy a dar una oportunidad a Betty la Fea. Sé que es una telenovela vieja, sé que, o sea, lo único que yo sabía era eso, que era colombiana, que tenía muchísimos años de haberse estrenado y que habían hecho un remake en México. Y que obviamente yo no vi el remake porque mi infancia fue sorprendentemente alejada de la televisión y no tengo cultura telenovelesca. Sí, ustedes se sorprenderían la cara que pone Mariana cada vez que con este amigue fan de las telenovelas nos ponemos a hablar de esas grandes éxitos de la televisión mexicana y Mariana no tiene idea de qué estamos hablando. Sí, hay una historia muy triste de que cuando estaba en la secundaria, y siempre la cuento porque sí me sentía mal. Cuando estaba en la secundaria, todos mis compañeros veían Rubí y RBD y yo no sabía de qué Que hablaban. por cierto, Rubí también tiene su revival ahora en la versión con Camila Sodi como protagonista. Una obra original de Yolanda Vargas Luche. ¿Ah, sí? ¿No sabías tampoco eso? ¿Cómo puede ser, Mariana? No. Ha sido trending topic como diario durante el último mes. Perdón, me la vivo en la pandemia, en el confinamiento, haciendo pasteles y mascarillas naturales y cuidando mis plantas. Sí, la estás pasando muy bien por lo que veo. Pero te estás perdiendo una gran experiencia de la televisión abierta, que por cierto, creo que a mucha gente no le ha gustado porque he visto que la han criticado mucho a Camila Sodi y la comparan con Bárbara Mori, que fue la protagonista de la versión anterior de Ruby. Ah, o sea, ya se estrenó. Yo pensé que era un proyecto estrenarse. No, ya el anuncio fue así bueno, no hace años, pero hace ya, yo creo que hace un año y se estrenó apenas. El caso es que decidimos hablar de Betty la Fea porque creemos que sí tiene como puntos muy valiosos más allá de un producto para la televisión y para entretener. Incluso hicimos una investigación, como siempre solemos hacer, Profunda, muy exhaustiva, sí. Y nos encontramos por ahí una tesis que analizaba el impacto de Betty la Fea. Y de su adaptación. Es que lo que hacía esta tesis era comparar la adaptación, una de las tantas adaptaciones, porque es una telenovela que ha sido adaptada 22 veces en muchos países. De hecho, en 2010 entró al libro de los Record Guinness como la telenovela más exitosa de la historia por ser emitida en más de 100 países y además por estas 22 adaptaciones, incluyendo la mexicana. Y esta versión estadounidense, una de las versiones estadounidenses, que se llama Ugly Betty, que es la que comparaba este estudio que por cierto, ¿de qué universidad? Era de la Universidad de Huatulco y el Colegio de la Frontera, y entonces analizaban cómo tomaban el papel de Betty la Fea para representar como esta exclusión que tienen los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Bueno, no solo mexicanos, sino los latinos. Y cómo son como pues hechos, los hacen a un lado, tienen mucho estos prejuicios y eso se refleja mucho en esta adaptación estadounidense. Que bueno, digamos, para quienes como tú vivieron toda su infancia alejados de la televisión abierta y todavía a estas alturas no tienen idea de qué va la trama de Betty la Fea, pues estaría bien que les hagamos un breve recap de qué trata. Pues en realidad la trama es bastante sencilla. Me parece que podría atreverme a decir que sigue la fórmula de las telenovelas en la que hay una chica que, o sea, sin dar como detalles ni calificativos, es una chica que se enamora de su jefe o de una persona, una figura de poder, y al final terminan enamorándose y hay una persona que es como la villana y que quiere impedir ese amor. Pero aunque suene a una fórmula bastante establecida en las telenovelas, lo que es importante resaltar en esta telenovela colombiana es que toma muchos elementos como del contexto social que pocas veces se habían tocado en su época. Betty es una chica estudiosa, muy inteligente, amigable, amable, pero es fea, entre comillas, ¿no? Porque no tiene el peinado de moda, porque se viste horrible, bueno, se viste con ropa de los años del caldo, tiene una uniceja,
tiene un capul, como ellos dicen, que es en realidad un fleco enorme, tiene brackets y la desprecian solamente por su apariencia, aunque es muy preparada y muy inteligente. Y por su lado, la villana, pues obviamente sigue estos estereotipos de la belleza colombiana de finales de la década de los 90, delgada, alta, hay una que es rubia, la principal es morena, bueno, de cabello castaño. El némesis de Betty, pues sí es rubia. Eso me parece muy curioso porque es rubia, alta, entre comillas adinerada, pero es tonta. Sí, que es como no el cliché, pero sí como el estereotipo, ¿no? De la rubia Ajá. bonita pero tonta y la fea pero brillante. Que además yo creo que esta telenovela tiene como la estructura, ahora que hablabas de que tenía la estructura clásica de las telenovelas, yo creo que es más bien como un cuento, como del patito feo, Uh-huh. incluyendo como esta transformación del patito feo en el gran cisne, ¿no? Que se Uh-huh, da uh-huh. en cierto momento, que por cierto estuve viendo por ahí que hay notas de por qué todo el mundo estaba buscando un capítulo en específico. Que seguramente es el de la transformación. Sí, yo no lo sabía, pero es el capítulo 251 donde ocurre la gran transformación. Yo tampoco lo sabía y no quise buscarlo, solamente bajé y bajé y bajé y bajé en la lista de capítulos hasta que dije, tal vez es este, porque no quería seguir con mi compromiso de verla. Y la vi y resultó que me engañó el thumbnail de Netflix porque no era ese el verdadero cambio, porque tiene 2 cambios. Y dije, ay, bueno, ya la voy a ver. Y al final, pues sí me enganchó. Pero aunque me enganchó, creo que puedo reconocer las fallas que llega a tener, como que tiene una objetivización del cuerpo muy marcada, tiene un machismo bastante claro, pero aún así, sabes, no me molesta, porque creo que se debe de entender, no es que esté aprobando el machismo ni la objetivización del cuerpo de la mujer en ningún caso, pero sí responde mucho a una época y a una sociedad colombiana que fue en la que nació, en la que estaban, pues sí, o sea, metidos en esto y tal vez ahorita por el contexto social en el que estamos ya no hay cabida para eso, pero creo que sí hay que mirarlo bajo esa óptica de responde a una sociedad en un tiempo Sí, específico. tienes razón en eso de que es muy explícito, digamos, como estas posturas que sobre todo viéndolas desde el siglo XX, desde la segunda década del siglo XXI, son todavía mucho más evidentes, ¿no? Como después de todo lo que de todos los movimientos de visibilización de minorías y de exhibición de injusticias contra el acoso, contra la discriminación y el racismo, etcétera, sobre todo que estamos viviendo en estos últimos días y en estos últimos meses, es mucho más evidente que en estos contenidos de la televisión de hace 20 años, pues se notaban, pero creo que también tiene que ver, es una cuestión intencional. Y eso tiene que ver con el trasfondo del creador de Betty la Fea, que tiene además una historia muy particular. El guionista de Betty la Fea se llamaba porque murió en enero de 2019, se llamaba Fernando Gaitán y tiene una historia muy peculiar. Él fue un hombre que probó suerte en Hollywood muy joven y no le funcionó, ¿no? No le funcionó como lo esperaba en un medio tan competido. Pero antes de eso había incursionado en el periodismo y era un gran lector del nuevo periodismo. Leía a Truman Capote, leía a Tom Wolfe, leía a Gaitalese y todas estas influencias como que lo forjaron para tener un ojo en los problemas sociales de su época, de un contexto muy particular y de una sociedad muy particular como la colombiana, que no hay que olvidar que en esas décadas de los 80 y 90 era sobre todo conocida como el país de origen de Pablo Escobar, del cártel más poderoso en su momento del mundo, ¿no? Y que Colombia era básicamente conocida pues por ser un país de narcotraficantes. Afortunadamente esa imagen ya se le ha quitado y en buena medida gracias a Betty la Fea. Sí, y es justo eso lo que decía en alguna entrevista Ana María Orozco, quien fue quien interpretó a Betty, que lo que le gustaba de la telenovela y del proyecto en general era que servía como un escape de la realidad.
de la Colombia de finales de la década de los 90. No era una telenovela que marcara, o sea, o que resaltara la pobreza o los problemas del narcotráfico y de la violencia. Era una telenovela para pasar un buen rato riéndote de las ocurrencias de esta mujer muy particular y de cómo al final pues termina obteniendo lo que siempre quiso, ¿no? Que además, imagínate el éxito que tenía, que en Colombia decidieron transmitir los capítulos cuando se transmitió por primera vez en la radio para que principalmente los taxistas, pero toda la gente que tenía que viajar en su coche a las 8 de la noche, que era el horario en el que se transmitía, no se perdieran la trama. Entonces, ni siquiera, a lo mejor no veías las imágenes, pero seguías la línea de la trama porque la escuchabas en el radio. Y es muy curioso, yo no sabía eso, pero, o sea, tiene todo el sentido, porque cuando yo la empecé a ver y a la mitad de la serie que ya estaba súper clavada en la trama, había veces, o sea, esto me da un poquito de vergüenza admitirlo, pero es verdad. Había veces que tenía que hacer mi comida del día siguiente, entonces ponía mi teléfono en una parte de la cocina y solo la escuchaba en lo que yo cocinaba. Entonces así avanzaba más rápido y no me perdía de lo que pasaba. Entonces no es nada difícil seguirla solamente con el audio. Sí, claro. El tema de este resurgimiento de Betty la Fea no solamente tiene que ver con que Netflix la incluyó en su catálogo y se convirtió en un hit. Todo este revival de Betty la Fea también se inscribe en esta discusión, no es precisamente discusión, pero sí en esta visibilización y esta exigencia que ha habido, sobre todo recientemente, sobre el racismo y la discriminación y el clasismo en el mundo, pero en particular en México y en el mundo hispanoamericano. Además, algo que me pareció muy curioso, pero además muy cierto, es que algo en lo que rompió estándares esta telenovela fue en que su protagonista no se compadece de sí misma. En esta, digamos, parodia o ironía que se hace con en cómo la sociedad estigmatiza por la apariencia, pues Betty sabe que es fea y desde el primer capítulo lo dice, ¿no? Es decir, va con su mamá y le dice, pues es que otra vez no me dieron el trabajo porque soy fea, pero no, es decir, lo acepta, no se está lamentando por ello. Porque, sí, no se aflige por eso. Exacto, incluso en esta conversación que tiene con su mejor amigo en el primer capítulo, Nicolás, están platicando y le está contando a Nicolás pues, que no le dieron el trabajo, obviamente, porque es fea. Y hacen incluso chistes sobre que pues, si no les dan trabajo en ningún lado, pues van a ir a pedir trabajo al circo, ¿no? Y entonces esto es particularmente importante porque vivimos en una sociedad en la que la imagen importa mucho, en la que somos determinados por la apariencia, somos objeto de escrutinio por cómo nos vemos, incluso a veces aunque creamos que no, es decir, todos hemos pecado de juzgar algo o a alguien por cómo se ve. Porque fuimos criados en una sociedad así. Y eso es lo que creo que es valioso, ¿no? O sea, como que sí lo resalta mucho y se burla de eso. Entonces, creo que al burlarse te hace a ti también consciente de que has caído en esas situaciones o en esas acciones de discriminación por apariencia o por cómo te vistes, por cómo hablas también, porque como tiene un tono muy particular de voz Betty, se burlan de ella de cómo habla. Ah, claro, que eso también en México es súper común, ¿no? Como criticar a la gente por por su dialecto, que es como se le llama a la forma particular del habla de un grupo de personas, por el tono que le da o por las palabras que usan. En México eso es una de las formas más comunes de discriminación. Betty, ¿usted qué tiene contra los salones de belleza? No, nada. Lo que pasa es que me parece algo muy íntimo. Y además yo en Bogotá tengo mi salón de belleza y ya me conocen y les tengo confianza. El tema de Betty la Fea es mucho más complejo y profundo de lo que en realidad parece. Sí da como para pensar un rato y pues por ahí les vamos a compartir estos textos que encontramos para quienes quieran saber un poquito más sobre las dinámicas de Betty la Fea desde la academia. Y se decidan de una vez por todas a verla. Creo que sí deberían de darle una oportunidad. O sea, sí es un compromiso a largo plazo, pero les va
dar un buen rato de risas, yo creo. A mí me dio risa. Yo la verdad es que la vi completa hace muchos. Yo creo que cuando se transmitió por primera vez en México, que yo tendría yo creo que 9 o 10 años, y no recordaba demasiado de ella. Para prepararme para este episodio, el gran relanzamiento de Cultencias, vi el primer capítulo, que fue lo que me dio tiempo de ver. Y pues ya yo creo que sí me la voy, ya me convenciste. Lo que sí, por favor, eviten a toda costa Betty y New York, es pésima. Es una producción de Telemundo y es la única que he visto porque no he visto Ugly Betty ni he visto La Mexicana. La Fea Más Bella se llama, protagonizada por... no se llama ni siquiera igual. No, se llama La Fea Más Bella. Que en esta costumbre de tropicalizar todo, le pusieron los ejecutivos de Televisa ese grandioso nombre, La Fea Más Bella. Que por cierto, hablando de adaptaciones, ya que al principio del capítulo hablaste de que para ti la telenovela más exitosa de todos los tiempos es Destilando Amor. Que no sabía su nombre, además, solo sabía que había salido La Gaviota ahí. La Gaviota. Pues sí hay un vínculo que une a Betty la Fea con Destilando Amor. ¿Ah, sí? Sí, y es que la versión original de Destilando Amor se llama Café con aroma de mujer. Esta es una telenovela de 1994, escrita nada más y nada menos que por Fernando Gaitán, mismo guionista de Betty la Fea. Después, lo que uno viene a aprender. Esta telenovela Café con aroma de mujer se adaptó en México a una versión con Silvia Navarro como protagonista, que se llamó Cuando Seas Mía, que no se llamaba Gaviota, sino Paloma. Y ocurría también en este contexto de una cafetalera. Y tiene también toda esta narrativa de la mujer que lucha por abrirse paso en un mundo de hombres, ¿no? Que eso viene desde la idea de Fernando Gaitán. Y bueno, ya luego se hizo la versión de Televisa Destilando Amor, que es un verdadero melodrama. Ese sí no lo vi y no pienso verlo. Bueno, tampoco. Está bien, Ángel. Te lo perdono. Muchas gracias. Y ahora esto es lo que debes saber esta semana. Apple anunció su nuevo sistema operativo iOS 14 y fue objeto de bastantes críticas debido a su gran parecido con el sistema operativo de Android. Entre sus características más polémicas está la inclusión de una función que se llama App Library, que recopila varias aplicaciones del mismo sentido o similares en una sola pantalla extra al lado de la del inicio. También está la inclusión de las aplicaciones en diferentes tamaños, justo como lo hace Android. Y una de las mejoras, en este caso, después de 14 versiones de iOS, es una Siri menos intrusiva. Es decir, ahora al hablar con ella aparecerá un pequeño símbolo en la parte inferior de tu teléfono y no bloqueará toda la pantalla como suele hacerlo. El 30 de junio se cumplieron 500 años de la Noche Triste, un evento que cambió el rumbo de la conquista. Aquella madrugada de 1520, tras empacar oro y joyas y después de alistar a sus hombres, Hernán Cortés ordenó una retirada sigilosa de la capital del Imperio Mexica. Pero esa decisión se convertiría en su más grande derrota. Los cronistas españoles han retratado este episodio como un verdadero infierno, y desde siempre nos han hecho imaginar a Cortés llorando bajo el famoso árbol ubicado en Popotla. Pero lo cierto es que, según los historiadores, ninguna fuente habla del árbol. Se habla también del famoso tesoro de Moctezuma, que según la leyenda está oculto en algún lugar de la Ciudad de México. Como estos, la historia de México está plagada de mitos y aparentes verdades que se han transmitido por generaciones. Nos toca a nosotros resignificar la historia y analizarla desde otros ángulos.